Bueno, vamos a comenzar, son las 3. Vamos a tener una clase al principio de recapitular todo lo que hemos visto hasta ahora. La clase pasada terminamos con lo que era el entendimiento de cómo funcionan los switch. Ya vimos todo lo que es la capa 2 y la capa 1, digamos, que es el objetivo del modelo OSI en las tecnologías que se usan hoy en día. Y el objetivo de esto es que ustedes puedan hacer, primero entender cómo es el funcionamiento y después que puedan hacer diseños de redes LAN con cierto conocimiento de lo que están haciendo y cómo funcionan las cosas. Entonces, lo que hemos ido viendo en el transcurso de las distintas clases, yo les he ido nombrando algo relativo a la tecnología de cada uno de los switch. Hemos visto los principios de funcionamiento de los protocolos, pero no hemos puesto foco en la tecnología simplemente porque la tecnología va cambiando mucho y lo que uno debería entender son los conceptos y cómo seleccionar esa tecnología para lograr el diseño que uno necesita o para lograr el fin que uno necesita, ¿sí? Entonces, en esta clase quería recapitular un poco eso y contarles un poco, porque ustedes van a tener que resolver prácticos donde van a tener que hacer diseño, más allá de que eso lo pueden ver con la ingeniera, con Emilce. Los quería introducir un poco y guiarlos más o menos de qué involucra un diseño y cómo lo pueden hacer y mostrarle algunos ya elementos concretos de uso de los switch. Por ejemplo, hemos visto el principio de funcionamiento de la fibra óptica. Yo les he nombrado que lo más común era utilizar 2 hilos de las fibras ópticas, uno para transmit y otro para receive, pero no hemos visto en detalle ni cómo son los conectores, ni cómo se lo conectan, etcétera. Hemos nombrado algo del funcionamiento respecto a los switch, pero no hemos visto nada específico. Esta clase les quería mostrar un poco eso, cómo ustedes deberían encarar un diseño en una red. Antes que pasemos al último tema, ya nos queda un solo módulo, que es el módulo de redes inalámbricas, ¿sí? Que más o menos nos va a llevar 2 o 3 clases. Entonces, la mitad de esta clase la voy a ocupar para hacer un cierre de todo lo que es la parte de diseño, de la parte cableada de Ethernet, ¿sí? Lo que vamos a ver, la parte inalámbrica, también se involucra en el diseño, pero como para hacer un cierre y un resumen de lo que hemos visto hasta ahora, ¿sí? Hemos visto que los distintos tipos de switch, de acuerdo a sus características, si son switch de borde o switch de core, ya algo hemos visto respecto a las características del forwarding rate, de lo que era wire speed, y bueno, todo eso ustedes lo van a tener que seleccionar de las hojas de datos de los fabricantes, de los switch, cuando quieran hacer un diseño. Entonces, veamos un poco cuál sería la idea. Conéctense al Jamboard si no están conectados, cómo deberían encarar ustedes el diseño de una red, ¿sí? Una red es eso, es una interconexión de un conjunto de elementos para satisfacer, en este caso, el fin de intercomunicar todas las PCs, servidores, teléfonos celulares, tablets o elementos que puedan formar parte de esa red. En el caso que nosotros estamos estudiando, que son las redes de Ethernet, ¿cómo deberían encarar ese proceso? Básicamente el diseño involucra 2 partes. Primero, lo que se llama el diseño lógico. O sea, el diseño lógico es en base a los datos que uno tiene, que pueden ser la cantidad de pisos de un edificio, la cantidad de puertos de PCs que va a tener cada piso y un poco el diagrama de la topología de lo que se pretende conectar. Uno hace un diseño lógico de esa red. O sea, dicen, bueno, voy a comenzar identificando cuál es el backbone. O sea, por dónde pasaría la mayoría del tráfico de una red. No existe un único diseño correcto en una red, ¿sí? O sea, ya cuando uno habla de diseño, ya depende del diseñador. Por supuesto que existen guías de diseño como existen en la arquitectura, digamos, ¿sí? O sea, guía de espacio de diseño, cuánto tiene que tener un espacio para albergar tanta cantidad de gente, con qué finalidad, si va a ser, bueno, esto es prácticamente lo mismo, digamos, ¿sí? O sea, se toman decisiones, pero no hay una solución única a un diseño de una red, ¿sí?
Bien, entonces lo primero que deberíamos hacer en el diseño es identificar qué es lo que por dónde pasaría todo el tráfico, o sea, cuál sería el backbone, cuál sería el punto de mayor requerimiento de tráfico de esa red, ¿sí? Y en base a eso decidir cómo interconectar eso que yo identifico que va a ser el corazón de la red, el centro de la red, que después en el cableado estructurado va a ser el MDF, ¿sí? El Main Distribution Frame va a ser eso que yo identifico como la parte central de interconexión de la red. Ahí es donde tengo que poner los switches más potentes, la mayor cantidad de conectividad, si tengo que interconectar de edificios de fibra óptica, van a ser de ahí. Ahí tengo que poner los switches de mejor respuesta, calidad, capacidad de traficar paquetes, etc. Entonces, si yo entiendo que eso va a ser una red, ya hemos visto que la manera lógica de interconectar estos elementos, que son los switches, en el caso que nosotros vamos a usar, es una estrella, ¿sí? Entonces, partiendo de ese switch de backbone, yo debería poder interconectar todos los otros elementos. Supongamos que ese switch que acabo de dibujar ahí sea el de la planta baja, y todos estos sean los switch del cableado vertical, y estos sean, por ejemplo, 4 pisos, este el del piso 0, el del piso 1, el del piso 2 y el del piso 3. ¿Sí? Eso, una vez que yo hago esa interconexión, tengo que empezar a decidir, bueno, ¿con qué lo voy a interconectar? Y ahí ya tengo que empezar a mirar las distancias. ¿Qué va a ser esto? Este cable de interconexión, ¿qué va a ser? Bueno, va a depender un poco de la distancia y de las normas, ¿sí? Ya sabemos que si el cableado va a salir fuera de los límites del edificio, sí o sí, independiente de la distancia, por un tema de seguridad, tiene que ser fibra óptica. En el cableado vertical hay dos opciones, puede ser cable de tipo UTP, hasta 100 metros es la norma, y puede ser cableado de fibra óptica, y dependiendo del tipo de fibra óptica que ustedes pongan, va a ser la distancia de acuerdo a la atenuación de esa fibra óptica. Ya sabemos que si es una fibra óptica monomodo, puedo extenderme mucho más, ahí ya debo seleccionar con la tecnología que voy a trabajar. O sea, me tengo que ir a la hoja de datos de los fabricantes y decir, bueno, esta fibra óptica monomodo con este método de interconexión los switch puede dar hasta gigabit Ethernet, hasta 1 kilómetro, hasta 2, hasta 300, hasta 500 metros, etc. ¿Sí? O sea, por eso ustedes van a tener que aprender con todo lo que hemos hablado en clase, a seleccionar de las hojas de datos reales de los fabricantes la solución que ustedes van a proponer en este diseño. ¿Sí? Ya vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, supongamos que estos 3 interrogantes los resolvemos y esto va a ser cable UTP, categoría 6A, por ejemplo. ¿Sí? Y va a ser el cableado vertical, y así de identificando, y esto es lo que se conoce como diseño lógico. No hago físicamente el diseño, no tengo un plano de arquitectura para ver cómo hago el diseño. ¿Sí? Después está lo que es el diseño físico de la red, o sea, ya voy a estos elementos que yo he seleccionado y los pongo sobre una planta de un plano de arquitectura, y ya defino cuántas unidades va a tener el rack que va a contener, que va a conformar cada MDF, cada IDF, de acuerdo a la cantidad de elementos de conectividad que yo deba poner. ¿Sí? Hemos visto que los switch tienen distintas posibilidades de interconectar capa física. O sea, hablamos de capa física cuando hablamos de cables UTP o cables de fibra óptica, que ya hemos dicho que el cable es un genérico de fibra óptica o una fibra óptica, y hay un montón de tipos de fibra óptica que hemos visto, y la manera de interconectar esos dos elementos, de hacer la interconexión de esas dos capas físicas, hay básicamente dos maneras de hacer eso. Los switches tienen que proveer algún puerto especial para enchufar un elemento que me permita transformar lo que es una señal que en el switch circula como una señal de más o menos 5 voltios en un pulso de luz si voy a interconectar una fibra óptica. ¿Sí? Ese elemento se llama transceiver. ¿Sí? Se llama transceiver. Esos transceiver que evolucionaron de distintos tipos en la industria a lo largo del tiempo, básicamente hoy se usa un tipo de transceiver que se llama SFP, ¿sí? O Small Form Factor Pluggable Transceiver, ¿sí? ¿Qué es lo que les voy a mostrar? Les voy a compartir ahora cómo es un SFP
Vamos a ver si lo podemos ver. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, Me quedó de lo que estaba leyendo. ¿Escuchó sobre una regla de los 5 segmentos? ¿Cómo si yo escuché sobre una regla de 5 segmentos? No sé si la sabe bien, porque la otra vez leyendo Sí. unos apuntes, Sí. era como una regla que se usaba antes para saber cuántos switch podía utilizar. No, la regla de los 5 segmentos, por supuesto que la conozco, la regla de 5 segmentos. De hecho, le hemos enseñado en clase la regla de los 5 segmentos. La regla de los 5 segmentos es solo para Ethernet. Solo para Ethernet. Solo para Ethernet. Solo para Ethernet. O sea, usted no me puede decir, si usted en un examen me dice que la regla de los 5 segmentos es para ver el máximo de cantidad de switch que se están por interconectar, inmediatamente está desaprobado. ¿Sí? Es solo para Ethernet, solo para la norma Ethernet, ni para Fast Ethernet, ni para Gigabit Ethernet, ni para 10 Gigabit Ethernet, ni para switches Ethernet, ni para switches Fast Ethernet, ni para switches Gigabit Ethernet, solo para la norma Ethernet. ¿Sí? Es una manera empírica de llegar a la misma conclusión de la ecuación de diámetro de colisión de una red, que es lo que ustedes como ingenieros deberían usar. Hay veces que yo les he explicado que uno no puede estar sacando, midiendo los cables si están puestos dentro de canalizaciones para entender o para saber cómo se usa la regla, para saber calcular la ecuación de diámetro de colisión de la red, necesito la distancia de los cables, si no la puedo medir. Entonces la regla de los 5 segmentos me daba una manera empírica de llegar al mismo resultado que la ecuación, que la inecuación esa de diámetro de la red del dominio de colisión de Ethernet. Pero es solo para eso. Es algo que ustedes, si figuran en los prácticos, pueden hacer un ejemplo, ayuda al entendimiento, digamos, de lo que es la norma Ethernet, pero no es algo que ustedes vayan a usar como profesionales hoy en día. ¿Sí? En cambio, esto que le estoy por explicar, sí. No sé si está claro. ¿Fernando? Sí, ahí, perdón, no me andaba el micrófono. Sí. Muchas gracias, que me había quedado como eso en la cabeza, pero no claro, o sea, una idea, pero no el concepto. Bien. Gracias. O sea, no, por nada. O sea, cada palabra que yo les digo, como hay mucha terminología, no es lo mismo Ethernet que switch de Ethernet, no es lo mismo Ethernet que Fast Ethernet, son similares, utilizan el mismo tipo de protocolo, el CSMA/CD, pero no es lo mismo. O sea, ustedes tienen que tener la precisión de poder distinguir entre esas distintas normas, porque son distintas, digamos. ¿Sí? No son exactamente iguales, para nada iguales. Bien, entonces les decía que ese elemento que sirve para, de alguna manera, convertir la capa física en otra capa física, o sea, la transmisión de datos que se viene haciendo sobre el cableado UTP, que es un cableado de cobre, de par trenzado, que ya lo hemos visto, lo hemos explicado en clase A, la transmisión de fibra óptica, se necesita algún método que haga esa transmisión y que convierta esos más o menos 5 voltios, más o menos 15 voltios de la norma que sea, en una señal pulsante de luz en que cada 1 sea un pulso de luz y cada 0 sea no pulso de luz. Esos elementos se llaman transceiver. Y esos transceiver tienen que ser soportados por el switch, si lo necesitan, obviamente, no es obligatorio. Hay redes que no necesitan fibra óptica porque están solo edificio, no tienen que hacer interconexiones de edificio, tienen, por ejemplo, 1500 puestos con alta densidad en un solo edificio, no es obligatorio el uso de fibra óptica si la norma no lo obliga, ¿sí? Entonces esos elementos se llaman transceiver y esos transceiver tienen que poder ser soportados por el switch que ustedes vayan a seleccionar, ¿sí? El switch, digamos, la marca de switch más famosa es Cisco. HP también es una buena marca de switch. Marca de switch hay muchísimas, nos concentremos en las que son líderes en la industria, que es la que nosotros deberíamos usar, digamos, para ofrecer una solución de buena calidad. Unify también es una marca de switch que está creciendo bastante y que se usa bastante. Pero bueno, Cisco, HP, Unified, Allied, Telesin y no muchas más, digamos, ¿sí? 2 o 3 más y ahí termina. Y Huawei. Huawei es una marca también muy interesante de switch. Me estaba olvidando de eso. Bueno,
Entonces veamos estos elementos que ustedes lo van a tener que especificar y veamos un poco cómo funcionan. A ver, trato de compartirles acá la pantalla para que vean cómo es un SFP. Bien, ahí lo deberían estar viendo, calculo. Lo están viendo, ¿no es cierto? Bueno, este es un modelo obviamente 3D de un SFP, pero me sirve para explicarlo bien porque lo puedo rotar, lo puedo mover, entonces ustedes pueden ver las distintas partes. Este módulo que tiene un poquitito más ancho que un tamaño de una lapicera Bic, no más ancho que eso, va conectado en un puerto especial del switch que se llama SFP. ¿Sí? Si nosotros buscamos acá, van a ver que tienen un puerto particular. ¿Están viendo el switch ahí, no es cierto? ¿O qué están viendo? ¿O el conector? No sé qué le compartí. Sí, yo... Están viendo el switch, perfecto. Bien. Si hay algo que yo voy nombrando y que ustedes no estén viendo, por favor avísenme porque vamos a tratar de identificar acá. Fíjense que este switch, ahí donde estoy poniendo el cursor, tiene un switch HP que tiene 48 puertos y están todos puestos, digamos, ustedes ven la homogeneidad de esta parte de los puertos y hay una parte final al lado derecho que tiene como unos puertos que ya no son tan parecidos a los otros, ¿sí? Estos puertos que están acá abajo son simplemente unas ranuras, unos slots donde se enchufan los conectores SFP. No solamente, si bien el uso más común de estos transceivers SFP es poder conectar una fibra óptica y compartir dos capas físicas en un mismo switch, y ese puerto se comporta como un puerto más, o sea, si este era el puerto 1, el 2, el 3, el 4, el 5, este será el 49, el 50, el 51, el 52, se comportan como un puerto más del switch cuando uno pone un conector ahí. No son exclusivamente, digamos, SFP, un estándar que no es exclusivo de fibra óptica. También hay SFP de capa física sobre cobre, por ejemplo, de 10 gigabits Ethernet, ¿sí? El caso más común es el de fibra óptica, pero se puede llegar a usar un SFP, por ejemplo, si este switch es 10/100/1000 y necesito conectar 10.000, veamos a ver un poco las características, a ver si dice algo de acá. Especificaciones. Bueno, total número de puertos 48, tiene un puerto de management, y él le dice que tiene dos expansiones para gigabit Ethernet, este es un switch Fast Ethernet, tiene 48 puertos Fast Ethernet y 2 puertos de expansión para gigabit Ethernet. ¿Sí? Fíjense que acá, cuando habla de las expansiones, habla de 2 SFP, ¿sí? Y esos son los conectores que nosotros estamos viendo acá, ¿sí? Este conector, fíjense, esta es la parte de atrás del conector, del transceiver, perdón. Esta parte del transceiver, fíjense que tiene unas aletitas de cobre ahí, que son las que se conectan al backplane del switch, ¿sí? Esto se alimenta del mismo switch, no tiene ninguna alimentación aparte, y de un lado esto se inserta en el switch y acá adelante se conecta la fibra óptica, que fíjense hay 2 pelos de fibra óptica conectados ahí, uno el transmit y el otro el receive, ¿sí? Entonces de esa manera ustedes pueden, a partir de ese switch, que supongamos que ese es el switch de core, interconectar otro edificio con fibra óptica, del otro lado tendrán un switch similar con otro SFP y interconectarán la fibra óptica y tendrán interconectados los dos edificios, ¿sí? La cosa se empieza a complicar un poco más cuando no solamente tengo 2 edificios, sino tengo 20 edificios para conectar y el switch solo tiene 2 SFP, ¿sí? Entonces ahí tengo un par de opciones. O busco un switch
que sea solo de fibra óptica. Ahora, los switches que son mayoritariamente de fibra óptica tienen que permitirme alguna conexión a la parte cableada. Entonces, un switch que es como que la cantidad de puertos que tiene esto es justo al revés, o sea, tiene 12 o 24 puertos de fibra óptica, probablemente con SFP, y tiene 2 o 4 puertos para conectar UTP para poder conectar a los otros switches de UTP. ¿Sí? Lo que ustedes tienen que lograr armar es un árbol de switch. Eso es lo que tienen que lograr armar en la red. Identificando cada parte como cuál es el backbone, cuál es el cableado vertical, cuál es el cableado horizontal, y utilizando los switches que son específicos para cada uno de esos usos, ¿sí? Utilizando los switches de borde cuando corresponda y utilizando los switches de core cuando corresponda, ¿sí? Veamos, yo había hecho acá un par de búsquedas, bueno, esta salió. Veamos cómo son los conectores. Estos son los conectores que van enchufados en ese SFP, o sea, este es el patch core de fibra óptica, ¿sí? Esto que ustedes ven acá es un patch core de fibra óptica. Este conector, el conector que enchufa en el transceiver, se llama LC. Normalmente, los conectores que se enchufan en los SFP son conectores LC. Y fíjense que tienen las dos fibras acá atrás, y de este lado tienen dos tapitas nada más para proteger la parte de fibra óptica, que es donde se transmite la luz, digamos, ¿sí? Todo eso, toda esa tecnología, ustedes la tienen que... ¿por qué esa tecnología se enseña de manera genérica? Porque es una tecnología que todos los años cambia, digamos. O sea, no tiene ningún sentido que yo le enseñe hoy un switch específico si se discontinúan modelos de switch todo el tiempo en el mundo, y es súper común que uno compre un modelo de switch y el año que viene esté discontinuado y ya no exista más. Es como el teléfono celular, digamos. Es raro que uno quiera comprar un teléfono celular que ha salido hace 7, 8 años atrás, probablemente ya no existe en el mercado. Entonces, lo que hay que enseñar son los conceptos y las herramientas para que ustedes tengan para buscar la tecnología del momento para resolver el problema que quieran resolver, ¿sí? Pero básicamente es esto. Los SFP vienen desde hace muchos años, digamos, como el estándar de interconexión de distintas capas físicas para los switches. Probablemente sigan siendo lo mismo, no lo sé, por ahí sale otra tecnología en algún otro momento, pero el concepto es que ustedes conectan algo que transforma la capa física directamente al backplane del switch. ¿Y por qué este concepto es importante? Porque al conectarse directamente al backplane del switch, la latencia que yo tengo entre dos puertos que ya vinieron en el switch y el puerto de extensión que yo pongo es la misma, ¿sí? Porque estoy conectado directamente al backplane. Hay otro elemento de interconexión que se usa muy poco, que se llama media converter, que viene de conversor de medio, que es un elemento que tiene una entrada de, por ejemplo, fibra óptica de un lado y salida de UTP del otro, que no forma parte del switch y es un elemento externo, tiene su fuente de alimentación, todo. ¿Cuál es el problema de esto? Primero, que al no formar parte del switch introduce una latencia extra, es como si yo hiciera una cascada con ese elemento. Y segundo, que no tiene ninguna de las capacidades de manejo que tiene un transceiver, que es este elemento que va puesto dentro del switch, ¿sí? Esto es visto como un puerto más del switch. Puedo ver las estadísticas de paquetes que fallaron, puedo ver un montón de cosas cuando yo uso transceiver, y es lo que se debería usar, digamos, en este caso, ¿sí? En la mayoría de los casos, seguramente en algún práctico van a tener que usar un media converter. Después búsquenlo como son en internet lo que es un media converter, pero es básicamente eso, es una caja, tiene electrónica dentro, y de un lado tiene, por ejemplo, una conexión de fibra óptica de gigabit, y del otro lado tiene una conexión de UTP de gigabit también, ¿sí? Otra cosa importante para entender es que los puertos UTP sí son autosensing, o sea, sí son 10-100.000 con la tecnología N-Way esa que hemos visto, pero la fibra óptica no. La fibra óptica o es de gigabit, o es de 10 gigabit, o es de 100 megabit, es de una sola norma, digamos. No puede ser, no existe la fibra 10-100.000, ¿sí? Eso no existe. O es 10, o es 100, o es 1000. Dentro de todas las características esas que nosotros hemos estudiado de los switches, la cantidad de paquetes por segundo, todo eso, si ustedes buscan en las hojas de datos de los switches de Cisco, de HP, van a encontrar eso, van a encontrar que dice, mira, este switch tiene un forwarding rate de tanto, para eso se lo enseño, para que lo puedan usar, ¿sí? Tiene un forwarding rate de tantos paquetes, o millones de paquetes por segundo, o tantos paquetes por segundo, o tantos megabits por segundo,
con un tamaño de paquete de tanto, ¿sí? Cuando hablamos de paquete, se abre ahí el interrogante de qué tamaño tiene el paquete, porque el paquete de Ethernet es de tamaño variable, digamos. Entonces ustedes van a ver que le dice con un paquete de tanto tamaño, entre tal tamaño y tal tamaño, tantos paquetes por segundo, y si no, directamente le va a dar en megabit por segundo, que es la unidad que ya no importa el tamaño del paquete, ¿sí? Bien, bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta acá. Van a empezar a tener que hacer el diseño de redes Ethernet y obviamente la materia lo que pretende es que ustedes sepan hacerlo porque ese es uno de los ejercicios cuando vayan a rendir el examen, digamos. O sea, todo esto se aprende y está todo englobado, todos los conceptos en el diseño de la red. ¿Mm? Bien. Veamos. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que quieran comentar? Si no, empiezo con la parte de redes inalámbricas. Este es el resumen que le quería hacer. Le quería mostrar que era un SFP, le quería mostrar cómo se veía la hoja de datos de un switch. Después le puedo poner en Classroom un par de switch para que ustedes vean las hojas de datos, etc. Si tienen algo... Sí. Yo de nuevo. ¿Usted nos va a dar un ejemplo, un ejercicio? Ustedes van a tener en el práctico que resolver Bien, redes Ethernet. Yo en el examen lo que le doy son elementos finitos, o sea, una cantidad determinada de determinados tipos de elementos que ustedes tienen que saber cómo interconectarlo, ¿sí? Porque, bueno, no, un examen no tiene la posibilidad de ir a buscar en internet, sí, pero tenemos que hacer las dos cosas, que ustedes se entrenen para su vida profesional, esa es una parte, y que me demuestren a mí que han entendido la materia, esa es otra parte, digamos, ¿sí? bien, está claro. Bien. Bueno, si no Profesor, hay más sí, dígame. quiero hacer una consulta. El media Sí, converter que hablábamos recién, sí. ¿se lo usa en algún tipo especial o es por un tema de presupuesto? Sí, a ver, se usó mucho en algún momento porque los transceiver eran muy caros. Hoy la verdad que diseñar una red de cero con un media converter y es medio un crimen, digamos. Yo no lo... A ver, se los comento porque lo pueden encontrar en redes, ¿me entienden? Lo mismo que les comento un montón de cosas. Hay redes que ustedes por ahí se van a tener que enfrentar y atender o interactuar con redes que ya están diseñadas, ¿sí? Entonces es probable que encuentren elementos más viejos en cuanto al tipo de elementos que se usaban de lo que ustedes puedan diseñar ahora. Hoy diseñar una red de cero con media converter, la verdad que es muy raro. Es un puesto que esté en algún lugar muy alejado, que le haya tirado una fibra óptica y que no le quiera comprar un switch, ¿sí? Hasta los switch, hoy le hablo switch de marca, digamos, de borde, no son muy caros. Entonces, en la medida que uno pueda, aparte el Media Converter no tiene 19 pulgadas, no es montaje en rack. Ustedes deberían, si van a llegar con una fibra óptica a algún lugar remoto, y tienen que llegar con un rack porque tienen que poner una bandeja de fibra óptica, una pachera de fibra óptica, o sea, ¿me entienden? Es medio una situación muy, muy extraña que tengan que usar hoy para un diseño de un Media Converter. ¿Sí? Sí se lo pueden encontrar en una red que ya esté diseñada, digamos, que alguien más la haya diseñado. No sé si contesta la pregunta. Sí, 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 perfecto. Era para saber de dónde se Sí, el usaba, o uso. sea, si se lo seguía Está muy bien. usando, Sí, cómo sí, era el... sí. Sí, sí, ese es el uso, digamos, prácticamente son elementos que ustedes se van a encontrar que ya estaban diseñados desde hace un par de años, de antemano. Normalmente cuando uno empieza a ver muchos media converter en alguna red, es que algún problema de diseño hay, digamos. No ha sido muy bien pensada esa red. Pero bueno, se lo pueden encontrar, digamos. Sí. Bien, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Si no, empiezo con la introducción de WAN, de WLAN, perdón.
Un ejemplo sobre una red. Les puedo buscar un plano de una red ya diseñada, digamos. Eh, sí. Sí, 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 les puedo dejar, digamos, pero son esos elementos que yo les he comentado, digamos, desde el punto de vista de los que les he enseñado. O sea, desde el punto de vista del cableado estructurado, rack, patch panel, patch core, roseta, y no mucho más, digamos, patch core, tanto de fibra óptica como de UTP, racks de distintas unidades, ya hemos hablado de eso, que son las unidades, todos son de 19 pulgadas de ancho, y switch de la tecnología que conocemos, switch Ethernet, fast Ethernet, gigabit Ethernet y 10 gigabit Ethernet, los puertos de ampliación de capa física, SFP principalmente, y media converter, y no mucho más que eso, digamos. No hay mucho más para poner en una red que eso que les acabo de decir, en una red LAN, ¿no? Nosotros nos estamos concentrando en una red LAN. Las redes WAN hay mucha más tecnología, muy distinta, y pueden ser mucho más diversas, digamos. Pero las red LAN están básicamente dominadas por la tecnología Ethernet, switch de Ethernet, ¿sí? Pero no hay problema, les puedo poner un mapa de una red para que vean cómo es, digamos, no hay problema, ¿sí? O les puedo... Pero es que ahí volvemos ahí al tema. Ustedes tienen que entender los elementos constitutivos, porque si yo les muestro una red, lo único que les voy a mostrar es cómo es el diseño de esa red que les estoy mostrando. Nada más que de eso. Es un ejemplo de esa red. Lo único que ustedes tienen que entender es cuáles son los elementos que componen esa red, porque no va a ser esa la red que ustedes van a tener que diseñar en el parcial. Entonces, yo no tengo ningún problema en mostrarle una red, pero entiendan eso, o sea, es esa red, ¿sí? Es como que ustedes me digan, miren, muéstreme un auto. Bueno, sí, le muestro, pero es ese auto, ¿sí? No es igual a los otros autos. ¿Sí? Tiene lo mismo, tiene rueda, tiene volante, tiene velocímetro, tiene pedales de acelerador, freno y embrague, o no, o tiene caja automática, ¿me entienden? Entonces, yo no tengo ningún problema, pero no es que ustedes se tienen que agarrar a eso para entender cómo es una red desde ningún punto de vista. Digamos, ese es un diseño de esa red específica para resolver ese problema específico, ¿sí? Ustedes tienen que entender cómo resolver problemas. ¿Mm? Pueden ver un ejemplo, pueden ver miles de ejemplos, no hay problema. Profesor, Sí. una consulta. ¿Podemos después al finalizar la clase hablar sobre los prácticos que dejó en el Classroom, por favor? Sí, no los revisé a todos, ¿no? Bien. Sí, no hay problema. ¿Qué necesitas saber? Es el mismo problema que les he propuesto, creo que es para el lunes que viene. No me acuerdo cuándo es Sí, la el fecha. lunes 11, sí. Bien. Pregúnteme, ¿qué es lo que necesitas saber? Respecto, o sea, no termino de entender porque subió al Classroom como la misma consigna con Sí, es lo las mismo. mismas piezas, pauta Sí. y todo. Y Sí. nosotros, como por ejemplo, mandamos la corrección al viejo, ¿deberíamos mandárselo al nuevo? Mandela, si ya la tienen lista, sí, deberían mandarla al nuevo. Ah, Sí, listo. sí, porque reseteemos todo, esa fue la primera oportunidad, esta es la segunda, pero revísenlo bien, ¿no? Sí, listo. O Gracias. sea, tienen tiempo hasta el 11, no se apuren, revísenlo bien, rehagan bien los cálculos, todo, porque este último ya tiene nota. Ah, bien, perfecto. Sí, lo ¿Sí? habíamos mandado el sábado por eso y lo habíamos informado, pero bueno. No, pónganlo en la nueva, hay una nueva convocatoria ahí abierta para que todos presenten los trabajos, que son las correcciones del anterior, digamos, para que sea ordenado. Ya hice las correcciones del anterior, los que ya lo corrigieron, si lo quieren presentar, yo no tengo ningún problema, preséntenlo, pero sepan que si tienen algún error, tienen tiempo hasta el 11 para entregarlo, digamos. ¿Sí? Sí, bien, perfecto. Nosotros subimos hoy con las correcciones, tomando en cuenta todo lo que nos dijo la clase pasada. Sí. Y así que bueno, lo subimos además porque tenemos que rendir la otra materia y queríamos terminar. Hemos dedicado el fin de semana y el tiempo para hacer las correcciones que pensábamos que eran para nosotros. Está bien, perfecto. Sí, si se sienten seguros, ya lo han revisado, está perfecto, no tengo problema, lo van subiendo ahí, el tiempo es hasta el lunes 11. O hasta el lunes 11, creo que es lunes, sí.
Hasta un lunes. Sí, del tiempo que está puesto ahí. ¿Alguien tiene alguna otra consulta que quiera que veamos antes de que arranquemos con el último tópico de esta materia, que son las redes inalámbricas, que cálculo nos llevarán 3 clases? ¿Cuándo terminan las clases? ¿Alguien sabe? Creo que son los primeros días de junio, ¿no? Sí, pero no sabemos bien cómo va a ser ahora porque, a ver, nosotros tenemos parciales que algunos son con práctico, otros con multiple choice, diferentes fechas, o sea, de distintas formas, pero sobre fechas recién nos estamos enterando esta semana y al final de la anterior no sabemos si va a haber suspensión de clase porque hay materias que van a continuar, creo. Claro, claro. Sí, en realidad no se sabe porque se está esperando un poco a ver cuál es la normativa, digamos. No creo que se abran yo las universidades hasta julio, esa es la verdad, digamos. Nadie tiene intención de abrir lugares donde la gente se concentra de manera masiva, como es una universidad, hasta ver qué es lo que pasa en julio. Pero bueno, por lo menos lo que se habló con los docentes, o por lo menos lo que voy a hacer yo le voy a dar todos los contenidos para que ustedes queden listos para rendir. ¿Sí? De ahí, cómo se van a tomar los exámenes, nadie lo sabe todavía. Esa es la verdad. Así que yo voy a terminar con los contenidos de esta materia en 3 clases más, digamos. ¿Sí? Que es lo que me queda para completar el programa. Bien, bueno, hagamos, si alguien tiene otra pregunta, me la hace ahora o me interrumpe, no hay problema. Si no, les comparto, ya les subo no la subí todavía al módulo al Drive, ni al Classroom, pero ya terminamos la clase y mañana lo tienen subido. Veamos. Ya les comparto la transparencia. Denme un minuto. Bien. Bueno. Vamos a comenzar con este módulo que es de la inalámbrica. Ahí lo están viendo, ¿no es cierto? Bien, perfecto. Bueno. ¿Cuál es el contenido que vamos a ver este módulo? Bueno, vamos a ver qué son las wireless LAN, cuál fue la evolución, cuál es el ámbito en el que se usan, vamos a tratar de entender qué es la tecnología de espectro ensanchado o spread spectrum. Vamos a ver los estándares de la IEEE 802.11, así como el estándar de Ethernet de la IEEE, el 802.3. Bueno, el estándar de redes inalámbricas de la IEEE se llama 802.11. Y ahí tiene subestándares, ¿sí? A, B, G, de acuerdo a la velocidad, de acuerdo a cómo fue evolucionando. Vamos a ver cómo son las topologías de indoor, vamos a ver qué son las topologías de outdoor, que son las enlace punto-punto, punto-multipunto, bridge, etc. Y vamos a ver algo relativo a las antenas, que es digamos, un tópico importante dentro de la red inalámbrica. ¿Cuál es el campo de aplicación de las redes inalámbricas? Bueno, funcionan como una extensión de la red cableada, digamos. Han tenido una explosión muy grande del uso con la telefonía celular
que todos los teléfonos celulares tienen placas de red inalámbrica. Entonces, uno dentro de sus hogares, si llega con una conexión de internet y tiene un switch que tiene un punto de acceso inalámbrico, puede hacer uso de esa conexión inalámbrica como una extensión de la red LAN, que la mayoría de los hogares no usan la red LAN, sino usan más la red inalámbrica, pero en los ambientes corporativos la red LAN va a seguir existiendo. Ya vamos a ver por un montón de situaciones que son, por ahora, son insalvables respecto de la red LAN y no de las redes inalámbricas, ¿sí? Sirve para realizar interconexión entre edificios, o sea, para interconectar dos LAN. Sirven para el acceso nomádico, o sea, por ejemplo, cuando ustedes van a un bar o viajan o van a la casa de un compañero, etcétera, y van con la notebook, eso es un acceso nomádico. O sea, ustedes no pertenecen a esa red, sino que pertenecen momentáneamente a esa red, se conectan, la usan y después se desconectan, ¿sí? Y para lo que se conoce como redes ad hoc, que es poco usado, pero se usa. ¿Qué son las redes ad hoc? Son redes que se arman, por ejemplo, ustedes se juntan a estudiar, 5 de ustedes, y quieren compartir archivo, etcétera. No hace falta que se lo estén mandando por mail al archivo, o bueno, una manera de usar algún medio de archivo compartido, tipo Google Docs, etcétera. La otra manera es armar una red para ese momento, para ese uso, por eso se llama ad hoc, y compartir las carpetas directamente desde sus dispositivos y poder transferir archivos, etcétera. Y es utilizado típicamente en el mercado Soho. Soho es la sigla de Small Office, Home Office, digamos, ¿sí? También es la sigla de un barrio en Nueva York, pero en este caso es Small Office, Home Office. Bien, ¿cuáles son las tecnologías? Redes inalámbricas no solamente son las redes que ustedes llaman Wi-Fi. Fíjense que en casi ninguna transparencia, yo creo que ninguna, tuve la precaución de no utilizar la palabra Wi-Fi, porque no es un estándar, no es una norma, no es nada. Wi-Fi viene de las dos palabras de Wireless Fidelity, y sí, todo el mundo, cuando uno le habla de redes Wi-Fi, todo el mundo entiende qué son, pero no están dentro de una definición, de una norma, ni nada por el estilo, ¿sí? De hecho, la gente habla de redes Wi-Fi de manera genérica, sin especificar la velocidad de transmisión, el tipo de modulación, etc. Nosotros tenemos que ser un poco más específicos y hablar sobre redes inalámbricas de manera general. Pueden ser no solamente, pueden ser de luz también, pueden ser infrarroja. Hay redes inalámbricas láser que se usan ahora bastante, no la vamos a ver en este curso, pero sí se usan. No es solamente las redes inalámbricas, son un espectro mucho más grande. Me refiero a lo que ustedes conocen como red inalámbrica o a lo que el mercado conoce como red Wi-Fi, ¿sí? Bastante más grande. Entonces, empezaron con las LAN infrarrojas. Estas LAN infrarrojas eran unos dispositivos que principalmente se usaban para laboratorios. Ahora creo que los últimos teléfonos celulares están volviendo a tener transmisores infrarrojos para manejar los controles remotos de los televisores, de los aire acondicionados, etcétera. Muchos de los teléfonos de última generación tienen puerto infrarrojo, en especial Huawei. Se utilizaba un transmisor y un receptor que se ponía en el silo raso, por ejemplo, y un transmisor y un receptor que estaba en cada una de las PC que conformaban las mesadas de ese laboratorio, de ese espacio común, y mediante luces infrarrojas similares a las que tiene un control remoto, se hacía la transmisión de datos como pulso de 0 y 1, similar a lo que hemos visto en la fibra óptica, nada más que de todos esos equipos, y utilizaba una longitud de onda entre 800 y 900 nanómetros, un color rojo, ¿sí? Después están las LAN de espectro ensanchado, que son las que tienen mayor uso en la actualidad, que son las que ustedes conocen como Wi-Fi, ¿sí? Esas son las LAN de espectro ensanchado o spread espectro. Operan una banda que se llama ISM, Industrial, Scientific and Medical, y es una banda que no requiere autorización de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, ¿sí? Esto es bastante importante que lo entiendan. Cuando uno diseña una red de Ethernet, no requiere autorización de nadie, digamos, porque hace un cableado, compra un elemento, un switch, y no puede perturbar ningún medio, porque está normalizado, las longitudes de onda que se utilizan no tienen ningún efecto sobre el cuerpo humano, ni nada. Entonces,
las pueden, si bien hay emisiones electromagnéticas que salen fuera de los cables, de hecho hemos visto algunas, la capacitancia parásita, la paradiafonía, todo eso son interferencias electromagnéticas que salen fuera de los conectores, ¿sí? Cuando hablamos de las redes inalámbricas, la cosa empieza a ser un poco más compleja, porque al ser el medio de transmisión, el aire, digamos, o sea, el medio por el que las ondas inalámbricas, las ondas de radiofrecuencia inalámbricas circulan, existe una regulación de ese espectro de radiofrecuencia, se llama, ¿sí? O sea, ustedes piensen que para poner una radio FM no es simplemente que ustedes se compran un transmisor, ponen una antena y empiezan a hacer la transmisión FM. Todos sabemos que requiere una autorización, una licencia, etc. Bueno, las LAN inalámbricas también requieren una autorización y una licencia, salvo este tipo de redes que están exceptuadas de una autorización que se llaman redes ISM, que entran las redes que ustedes conocen en sus hogares como Wi-Fi. Por eso ustedes pueden ir y comprar un equipo que transmite en el espectro radioeléctrico, de hecho llega a la casa de su vecino, si están en un edificio, al piso de arriba, al piso de abajo, al del frente, al del costado, interfieren en el espectro radioeléctrico, no solamente propio, ¿sí? Porque eso no es muy regulable, digamos. Si yo emito una onda de radiofrecuencia, bueno, la onda de radiofrecuencia llegará hasta que se atenúe, rebote y se ponga a tierra y muera, pero llega, digamos, mucho más allá del ámbito de que uno puede controlar. Entonces, por eso requieren autorización. Y esa autorización, en los distintos países, la hace una Comisión Nacional de Telecomunicaciones, en el caso de Argentina, es la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, ¿sí? Ese tipo de redes ISM son las que nosotros vamos a estudiar. Vamos a ver qué frecuencia usan. Usan 2,4 GHz, 5, 24, 11, ¿sí? Están tabuladas, digamos, cuáles son las bandas en las que ustedes no tienen que hacer ningún trámite en la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, ¿sí? Existen redes inalámbricas, las cuales ustedes sí tienen que hacer trámite en la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, porque están fuera de la banda esta que se llama ISM, ¿sí? Que es una banda pensada para la industria, para la parte científica y para la parte médica, por eso tiene esa sigla, ¿sí? Después están las microondas de banda angosta, que no utilizan la tecnología de espectro ensanchado y que sí requieren autorización de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y pueden trabajar, digamos, entre 18, 19 GHz o ISM. Microondas de banda angosta también pueden trabajar en 2,4 GHz, ya vamos a ver las frecuencias que están exceptuadas, esas bandas que se llaman ISM. Esto es importante que lo sepan porque es un delito federal, entonces si ustedes van a diseñar una red inalámbrica para interconectar dos edificios, deberían asegurarse que tienen una banda que no requiere autorización, o si requiere autorización, ver cuáles son los trámites para la autorización, ¿sí? O sea, ustedes no pueden hacer una torre arriba de su casa, de esas torres de comunicaciones, sin pedir autorización municipal, les presenta plano, etc. Eso, desde el punto de vista profesional, legal, es importante que lo sepan, ¿sí? Este estándar, el 802.11, fue aprobado en el año 99, y en el mismo año se aprueba el 802.11a y b, que son basados en ese estándar, pero con distintas modificaciones de la capa física de transmisión, ¿sí? Estos estándares establecían dos... Sí, ¿alguien quiere preguntar? No, ¿no se le ha pasado? ¿No lo ven al cambio ahí? No, yo te quedé. Yo tampoco no veo la primera todavía. ¿Es la primera nomás? Bueno, gracias por avisar. Sí, la escucho, pero yo abría aparte porque no pasa. Ahí está, perfecto. Claro, lo que pasa es que ahí no estoy haciendo... Bueno, las voy pasando así. Bien. Se ve que cuando lo pongo en modo presentación, queda en la primera transparencia. Bueno, se lo voy pasando así. Ahí le están viendo bien, ¿no es cierto? Sí, ahora Sí. Perfecto. Entonces estaba acá, en el IEEE 802.11, y este estándar proponía o definía dentro del estándar dos arquitecturas básicas o topologías de interconexión. Lo que se llamaba el Basic Service Set y el Extended Service Set.
¿sí? ¿Qué era el Basic Service Set y el Extended Service Set? Bueno, el Basic Service Set, fíjense, era un bus Ethernet, en este caso, una red LAN, con un elemento que hacía la transmisión o cambiaba, en este caso, la capa física de los paquetes que venían por el cable Ethernet a el protocolo 802.11, que era la transmisión inalámbrica. El sentido de este es que este equipo que está acá, esta notebook, pueda conectarse, o sea, el paquete pueda llegar a través de este equipo a la red Ethernet y pueda compartir recursos con este equipo que está cableado o acceder a este servidor, ¿sí? Ese era el objetivo de las redes inalámbricas. Bien, y el Extended Service Set, que era la interconexión de dos Basic Service Set, o sea, el que permitía este elemento que se llama Access Point o punto de acceso, que permitía interconectarlo a estos dos puntos de acceso mediante un hub o un switch o algún elemento de interconexión de lo que hemos visto, ¿sí? Esas son las dos arquitecturas básicas que se definen. Obviamente, por ejemplo, si tengo que hacer una analogía con lo que ustedes conocen, ustedes en su casa probablemente tengan el de arriba, el Basic Service Set, y en una empresa tengan el de abajo, ¿sí? O en la UNTA o en el campus de la UNTA tenemos este de abajo, y en su casa tengan este de arriba, ¿sí? Bien. ¿Cuáles son los procesos que ocurren cuando uno utiliza una red inalámbrica, una red wireless LAN? Hay un proceso que es previo a la transmisión y recepción de cualquier frame y se llama la asociación, ¿sí? En este proceso, la estación que tiene la placa inalámbrica se identifica ante la definición de esa red inalámbrica, ¿sí? El proceso que ustedes hacen cuando dicen me quiero conectar a esta red inalámbrica, digamos. O sea, antes de transmitir ningún frame, digamos, la red transmite su identificación, que se llama SSID, y el equipo que se quiere conectar, supongamos su teléfono celular, tiene una manera de detectar esa identificación de las distintas redes. No nos olvidemos que pueden coexistir varias redes y uno elige a cuál red se quiere conectar, ¿sí? Hasta que ese proceso no se realiza, todavía no se transmitieron frames dentro de esa red inalámbrica, ¿sí? Es el proceso de asociación, el proceso que se realiza cuando ustedes quieren conectarse a una red inalámbrica. Después hay un proceso que es la reasociación, que es la transferencia de una asociación hacia otro access point. Supongamos este caso que tenemos acá, volvamos acá, tenemos este access point, yo empiezo a caminar por la galería del campus de la UNTA y puedo no perder la transmisión si estoy bajando un archivo, viendo un video de YouTube, ¿sí? ¿Por qué? Porque en algún momento pierdo la señal de este dispositivo transmisor que se llama access point y ya tengo señal desde otro dispositivo que está conectado a la misma red, que es otro access point, y se produce esa reasociación y la red inalámbrica es la misma. O sea, la definición de la red inalámbrica, eso ustedes lo deben haber experimentado en el campus de la UNTA, creo que se llama la red UNSTA, y ustedes caminan y no se tienen que estar conectando a cada paso que hacen o cuando cambian de edificio de nuevo a la red UNTA, ¿sí? Es el proceso de reasociación que existe en las redes inalámbricas. Y después está el proceso de la disasociación, o sea, cuando ustedes quieren terminar voluntariamente la conexión, ponen desconectar, o cuando llegan a un punto en el cual la señal no es lo suficientemente potente, entonces automáticamente se desconectan de la red inalámbrica. La red... Sí. Disculpe la ignorancia de nuevo, pero no son repetidores, son otros puntos, otros access points. No, no son repetidores, son otro access point, exactamente. Ya vamos a ver el caso de los repetidores, es un caso muy particular que no es recomendable usar y ya por lo menos vamos a ver por qué no es recomendable usarlo, ¿sí? Son otro access point. Son otro access point conectado a la red LAN. El access point es un elemento que tiene básicamente dos tipos de medio de transmisión físico. Uno es la radiofrecuencia, digamos, que se transmite mediante una antena, que puede ser visible o no a los ojos de ustedes, o puede estar oculta, como está oculta la del teléfono celular, digamos. Ustedes en el teléfono celular tienen varias antenas, ¿sí? La antena de 3G, o la antena de la parte de red de telefonía celular, y la antena de las redes inalámbricas. Y a veces, de las redes inalámbricas tienen varios tipos de antenas distintas.
si tiene normas distintas. Lo que pasa es que ustedes no la ven porque está metida dentro de la carcasa, ¿sí? Pero una antena tiene. El access point tiene una antena que puede estar a la vista o puede estar oculta, y en la otra extremo de ese access point tiene un conector Ethernet, ¿sí? Tiene un conector RJ45, un jack, donde ustedes enchufan un patch core y lo conectan a un switch, ¿sí? Cuando yo tengo ese esquema desarrollado en la red LAN, tengo varios access points conectados a mi red Ethernet que yo ya diseñé, ¿sí? Que ustedes ya aprendieron a diseñar teóricamente. Entonces no son repetidores, son varios access points conectados a la red de Ethernet. No sé si se entiende la diferencia. Está interesante la pregunta, ¿sí? No sé si a todo le queda claro la diferencia. Es el ejemplo este que está acá. Ahí lo vuelvo a poner. O sea, es este access point conectado a un switch y este access point conectado a ese switch o a otro switch de la red de Ethernet, ¿sí? Es como si yo, a ver, creo que acá quedó dibujado en Jamboard. Ahí les dibujo los access points. Es como si yo, ahí lo voy a dibujar con otro color. Si yo a este switch, acá en este punto, acá le conecto un access point, y a este switch acá en este punto, acá le conecto otro access point, ¿sí? Entonces tengo en el piso 1 un access point y en el piso 3 otro access point conectado a mi red LAN, ¿sí? Ese es el caso. ¿Sí? Sí, entendí, gracias. Bien. Y le borro y les muestro cuál es, para que entendamos bien de qué hablamos cuando decimos access point. Access point es un dispositivo de transmisión que tiene un puerto Ethernet, uno o varios, lo más común es uno, y acá tiene una o varias antenas de transmisión, ¿sí? Entonces yo acá enchufo a mi red Ethernet mediante la conexión física de un switch, y acá tengo la señal de radiofrecuencia, que es la que lleva esos paquetes hasta los dispositivos móviles, que puede ser un teléfono celular, que intercambian datos mediante esa señal de radiofrecuencia, ¿sí? Eso es un access point. Eso es lo que vamos a estudiar nosotros. Uno de los elementos que vamos a estudiar nosotros. Bien. Bueno. Dicho esto, les decía que hay tres procesos. Cuando este celular, por ejemplo, que yo acabo entré a la zona donde tengo señal de alguna manera detectable de esa red inalámbrica, hago el proceso de asociación, si quiero conectarme, si no, no, me conecto, y cuando me voy, puedo, que es lo que todo el mundo hace, digamos, simplemente abandonar la red. Bueno, la red tiene que saber que mi MAC address abandonó esa red, ¿sí? Ya vamos a ver por qué, ya vamos a ver cómo funciona. Ustedes imagínense que ahora estamos haciendo un proceso de retransmisión similar al que hace un hub, pero en el aire, ¿sí? ¿Y por qué digo similar al que hace un hub y no al que hace un switch? ¿Alguien me puede contestar? ¿Por qué digo similar al que hace un hub? O un repetidor. ¿A alguien se le ocurre? Claro, porque el hub, el medio es compartido, ¿sí? En el switch yo switcheo electrónicamente las conexiones para hacer que el medio solo sea compartido por las estaciones que están transmitiendo y no por las otras. Pero yo no puedo hacer eso en el aire, ¿sí? O hay maneras, pero es sumamente complejo, no lo vamos a ver nosotros. En este curso no es lo común, son cosas súper experimentales, ¿sí? Entonces el medio es compartido, porque es como la radio FM, digamos, yo sintonizo la 99.9 y todos los que están sintonizados ahí escuchan lo mismo, ¿sí? Porque el medio es compartido. Esto funciona de la misma manera. Si yo transmito a 2,4 GHz y el medio es compartido, digamos, no puedo switchar, no tengo manera de switchar en el aire. Yo transmito y los que escuchan, escuchan, y captura el paquete para quien es dirigido de acuerdo a su MAC address destino, digamos, ¿sí?
Entonces, en el aire sí o sí el medio es compartido. Y ahí empieza la gran diferencia de por qué las redes, una de las situaciones, por qué las redes LAN no mueren y se convierte todo en inalámbrico, ¿sí? Y es porque con la red inalámbrica volvemos a tener un problema similar, no el mismo problema, pero similar desde el punto de vista del concepto de saturación del medio compartido. Si yo tengo muchas estaciones transmitiendo, el protocolo aloja, lo que hemos visto como inicio de la red de Ethernet, digamos, ¿sí? O sea, si yo transmito y hay otro que transmite justo en ese momento, genera una colisión, ese dato no sirve, no chequea los CRC de error, llegan con error y hay que retransmitirlo. Entonces, ustedes van a ver que las redes inalámbricas tienen un límite de cantidad de estaciones mucho más acotado que una red LAN, ¿sí? Porque una red LAN, al tener yo un dispositivo como el switch, puedo extender mucho más la cantidad de estaciones, el rango de cobertura, etcétera, que con una red inalámbrica, ¿sí? Sería una locura pensar que yo con una red inalámbrica puedo diseñar la red de la UNTA, por ejemplo, la red de una universidad o la red de una empresa. Sería una locura. Es un apoyo en ese caso, ¿sí? Y se utiliza en ciertos casos específicos, por ejemplo, depósito para hacer picking de mercadería, bueno, para lo que ustedes la usan, o sea, para navegar por internet, etcétera, pero sí tiene volvemos de nuevo al tema del protocolo probabilístico respecto de las colisiones, etcétera, porque volvemos a un medio compartido, ¿sí? Bien. ¿Profesor? Sí. En estos casos pasaría lo que usted justo dijo de las bandas de frecuencia de 2.4 GHz y eso. Sí. ¿Pasa lo mismo? O sea, hay como diferentes estándares porque tienen ventajas y desventajas. Sí, digamos, o sea, los distintos estándares obviamente se han ido, digamos, la 802 B, G, N, que son estándares que corren sobre la misma frecuencia, todos corren sobre 2,4 GHz. El B, G y el N. El B, G y el N, nada más, ¿sí? Porque el AC ya utiliza dos frecuencias distintas. El BG y el N corren sobre la misma frecuencia, pero tienen modulación distinta, ¿sí? Entonces tienen velocidades distintas. El B tiene 11, el G tiene 54 y el N 116, una cosa así. Ahora, ese número hay que tomarlo con unas pinzas, pero absolutas. Y ahora les explico por qué, ¿sí? Ahora, cuando avancemos un poco en los estándares, les explico qué significa ese 11 megabits por segundo del estándar B o el 54 megabits por segundo del estándar G. No significa que ustedes van a lograr un throughput de esa velocidad, ¿sí? Sino significa que esa es la velocidad del estándar, o sea, la velocidad half duplex, porque acá volvemos a un medio half duplex, porque yo no puedo transmitir y recibir en la misma frecuencia al mismo tiempo, me autoprovoca una colisión, digamos, ¿sí? Volvemos al half duplex, entonces ya de entrada el throughput está dividido en dos, ¿sí? Si yo tengo que hacer half duplex, pues yo tengo que mandar un paquete y recibir la confirmación de ese paquete, ¿sí? Entonces ya de movida ya tenemos un throughput teórico solo por ser half duplex. Si el estándar era de 11 megabits por segundo, la mitad, 5,5, ¿sí? Después empiezo a tener un montón de otros problemas que yo no los puedo ver, no los puedo identificar, que son interferencias destructivas, ya algo vamos a estudiar cómo funcionan, ¿sí? La realidad es que las normas que aparecen en los estándares nunca se pueden lograr de manera completa en los dispositivos. Digo, es muy difícil lograrlo, es solo un indicativo de la velocidad del estándar, nada más que eso. Es lo mismo un poco que pasa con Ethernet cuando yo uso Ethernet a seca. El estándar es 10 megabits por segundo, sí, es 10 megabits por segundo, pero es half duplex, o sea que cuando yo empiezo a tomar el throughput ya tengo 5 y cuando empiezo a poner más estaciones ya corro con las probabilidades de la colisión y el throughput se me va reduciendo. Ya hemos visto que se reduce hasta 2, hasta 1, hasta que muere, digamos. Con las redes inalámbricas pasa algo similar. Si yo conecto 30 estaciones a un access point, eso que ustedes vienen con las compañías de teléfono, no existe más su red inalámbrica,
¿sí? Si a alguien le ha pasado, es muy común que pase, digamos, que crean que uno pueda... En los bares pasa mucho, pasa bastante en los bares, que empiezan a apagame el router Wi-Fi, apagame el coso porque no anda, y lo único que hacen en ese momento de apagar el router Wi-Fi es producir la desasociación de todas las estaciones, llamemos estaciones, puede ser un teléfono, una notebook que tienen conectada, y cuando los primeros se empiezan a asociar les funciona bien, y después cuando se asocian todo les vuelve a funcionar mal, digamos, ¿sí? No hay mucho misterio. No sé si... Sí, gracias. Bien. Entonces, todas esas cosas que seguramente ustedes la han vivido porque son usuarios de las redes inalámbricas, vamos a tratar de entender por qué, cómo suceden, cuál es el problema, cómo se los puede solucionar, ¿sí? Tienen soluciones. No es que no tienen soluciones, lo que pasa es que requieren de inversiones, requieren de poner más equipamiento y también tienen un límite la solución, ¿sí? O sea, ustedes piensen que hoy el access point que más clientes soporta, porque por ejemplo, tomemos el caso de un estadio de fútbol, ¿sí? Si alguien alguna vez ha ido a un estadio de fútbol, habrá notado que a veces no tienen teléfono celular, ¿sí? A veces no tienen conexión ni siquiera de telefonía celular, porque pasa lo mismo, porque la telefonía celular funciona como una red inalámbrica, de hecho es una red inalámbrica con otro tipo de características, otro tipo de modulaciones que nosotros no vamos a estudiar, pero los problemas que se dan a nivel de radiofrecuencia en el aire, en ese medio compartido, son exactamente los mismos, ¿sí? Entonces, imaginemos que queremos hacer la cobertura del estadio de River con una red Wi-Fi. Y es imposible. Tenemos una alta densidad de usuarios en una situación totalmente desfavorable, ¿sí? Es la pesadilla de los diseñadores de redes inalámbricas son los estadios de fútbol, digamos. O sea, los lugares donde hay grandes concentraciones de gente en un espacio reducido. Todos tienen señal, pero nadie se puede conectar, ¿sí? Y es por eso. Porque el medio es compartido y porque la gran cantidad de colisiones estadísticas que se provocan en ese medio hace que el throughput sea cero. Bien. Veamos un poco este estándar. Volviendo al tema del estándar, el 802.11 y sus derivados, proveía un método inicial de autenticación. ¿Sí? Ese método de autenticación es yo me quiero conectar a esta red, digamos, ¿sí? Ese método de autenticación era la famosa Open System Authentication, que era un handshake de un frame de control, digamos, entre las dos partes, y el Share Key Authentication, que es el que ustedes conocen, digamos. O sea, tengo yo al elemento que administra la conexión, que es el access point, le pongo una clave y esa clave yo se la tengo que compartir de alguna manera a quien quiere hacer la asociación. O sea, yo no puedo transmitir un solo paquete hasta que no haga la asociación. Eso hemos visto en la transparencia anterior. Y para hacer la asociación le pongo una traba que es esa clave compartida, ¿sí? Entonces, esa clave compartida yo le doy solo a quien yo le quiero permitir que se asocie a mi red para traficar paquetes dentro de la red inalámbrica, ¿sí? Esos dos métodos, esto ha ido, no vamos a ver específicamente en este curso todos los métodos de seguridad que hay, porque son muchos y no vamos a pasar el curso. Me parece que hay cosas más importantes para entender antes que la seguridad de las redes inalámbricas, que es un tópico súper importante, porque si yo no lo considero bien, mi vecino o el que se para en la puerta de mi casa puede tener acceso a mis datos, digamos. Es el peligro de las redes inalámbricas, ¿sí? Otro tema muy importante de las redes inalámbricas, tener en cuenta la privacidad. O sea, como yo transmito frames que ya no van por un cable, es bastante difícil romper un cable y hacer una interconexión para capturar paquetes, etcétera, para ver qué es lo que llevan adentro. Pero con las redes inalámbricas es mucho más fácil. Imagínense que si yo tengo la clave y estoy conectado y los paquetes no van encriptados y el medio es compartido y el access point está obligado siempre a transmitirle a todo, y bueno, yo tranquilamente lo puedo capturar y ver qué es lo que hay dentro de los paquetes y violar la privacidad, ¿sí? Bien. Para eso hay un montón de estándares de privacidad. Uno de los estándares más viejos que ya está, es un estándar que ya está perimido, está roto totalmente el protocolo, ya está hackeado, a eso me refiero, que el web, que permitía hacer una equivalencia
similar a la del cable. Por eso se llama Wireless Equivalent Privacy. ¿Sí? Bien. Este método tenía un algoritmo que encriptaba el paquete con un protocolo que se llama RC4 y proponía una clave para la encriptación de esos paquetes que fue subiendo de acuerdo, lo fueron rompiendo al protocolo, hackeando al protocolo. Primero era 64 bits, después fue 128, después 256, después 502 y después se dejó de usar como estándar porque era predecible cómo se podía violar la privacidad de ese paquete. ¿Sí? Profe, Sí. yo que los modem, cuando apretas el botón web, te da acceso a la red. Sí, sí vi. Eso intercambia una clave. De alguna manera. Se llama WPS ese método. Intercambia una clave momentánea y temporal. Es un método peligroso, digamos. A ver, acá hay un montón de cosas que tenemos que entender que es una tecnología pensada. Si yo soy fabricante de... Primero, no hablemos de modem, hablemos de access point. ¿Sí? Ya hablemos con un poco de terminología. Eso que usted me está usando es el access point que viene como parte de ese modem, digamos. Pero el modem es otra parte. El modem es lo que modula la señal que viene del ISP hasta ese equipo. Eso que ustedes le ofrecen los proveedores de internet, los ISP, tienen un modem, un switch y un access point adentro. ¿Sí? De lo que estamos hablando acá es solo la parte del access point. Y ese botón que usted aprieta, lo que hace es liberar momentáneamente con una clave compartida que el equipo que está recibiendo la señal la toma por el aire y establece la conexión y después se bloquea, digamos. ¿Sí? Eso es lo que hace. No sé si eso es lo que me preguntaba. Exacto, quería saber cómo funciona. ¿Cómo funciona? Hace eso. Y es bastante peligroso, porque digamos, bastante peligroso. Sirve normalmente para hacer el setup inicial, ¿sí? Cuando uno no quiere conectarse con un cable, para llegar a configurar una clave inicial, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo sería el flujo de ese proceso? Yo recibo el equipo. Inicialmente es mejor tener una clave que yo la setee por un cierto tiempo y yo solo me pueda conectar si estoy cerca, a que dejarlo abierto. ¿Sí? Porque ¿cuál es el peligro? La gente que configura eso en el mercado hogareño no sabe lo que está haciendo. Entonces lo va a enchufar y va a dejar la red inalámbrica abierta si viniera configurado de esa manera. Entonces, ¿qué hicieron los fabricantes? Idearon un botón con el cual yo tengo que estar presente frente al equipo para apretar ese botón, que momentáneamente me permite interconectarme a una red que yo veo ahí momentáneamente. Una vez que yo estoy conectado, debería hacer la configuración de esa red con una clave y reconectarme con la clave. Es peligroso en el momento que el access point, yo aprieto ese botón porque el que se conecte le va a dar permiso. Claro, no solamente... Hay un montón de métodos de eso. O sea, los distintos fabricantes han implementado un montón de maneras de hacer configurable casi por cualquiera ese equipo y que tenga algo de seguridad. ¿Sí? Por ejemplo, hay métodos en el cual uno aprieta ese botón de WPS y solo se puede conectar una sola MAC address. La primera que se conecta ya no se puede conectar ninguna más. ¿Sí? Entonces lo que permite es que uno esté presente frente al equipo, apriete ese botón, o sea, tiene que estar presente, no, alguien no le puede activar eso desde afuera, no sé si me entienden. O sea, tiene que estar usted físicamente frente al equipo para apretar ese botón. ¿Sí? No, eso sí está claro, pero o sea, bueno, en el caso de que sea la primera, es probable de que yo voy a ser el primero en conectarme sin que soy yo el que esté apretando el botón. Pero, o sea, el tema de que usted se refiere que es peligroso darles acceso a nuestro access point, sí, porque en el momento que apretamos el botón nosotros. Así es, así es. Y ese método no lo van a encontrar en ninguno de los access point corporativos, digamos, eso es muy hogareño, ¿sí? Hay cosas que están hechas para el hogar que no están hechas para la industria. No sé si me entienden, son cosas que no... son mundos totalmente distintos, ¿sí? O sea, ninguno de los access point, eso que ustedes usan en la UNTA, tiene ese método.
¿sí? No existe. O sea, nadie puede subirse a un access point de lo que están conectados en el campus de la UNTA y no hay botón WPS, digamos. No existe ningún botón, ¿sí? Tiene otra manera de configuración. Eso es para un mercado hogareño. Es para que comercialmente usted pueda autoconfigurar su conexión inalámbrica en su casa, nada más que para eso. Claro. ¿Usted diseñó la red de la UNPA? Sí, sí. En algún momento estuve de administrador, ya no estoy más, solo estoy con esta hora docente, pero durante algunos años sí, fui el administrador de la red de la UNTA y diseñé bastante parte de esa red, y ahora sigo como consultor nada más, y uno de los ingenieros que es el que hace ese diseño es la persona que trabajaba conmigo, digamos, ¿sí? Que trabaja conmigo en otros proyectos y se quedó atendiendo la red de la UNTA. Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bien, acá lo que vemos es el esquema de capa. Nuevamente volvemos al esquema de capa física, capa MAC, y cómo el estándar 802.11 dividió esta capa MAC en... Fíjense que en la capa física están las normas de transmisión, digamos, o sea, 2,4 GHz, 2,4 GHz. Fíjense que acá dice data rate entre 1 y 2 megabits por segundo. Después acá está 5 GHz. Y hay otras capas físicas que fueron saliendo, que no están puestas acá, de lo que es la capa inalámbrica, ¿sí? Porque acá la capa física, fíjense que yo arriba de esto pasa exactamente lo mismo. Ustedes no cambian eso es un concepto que se lo tienen que grabar a fuego, digamos. Por eso es tan importante el concepto de capa. Ustedes navegan en la misma página web, estén conectados de manera inalámbrica o estén conectados de manera cableada. ¿Por qué? Porque lo único que han hecho es hacer un cambio en la capa física, ¿sí? Nada más que eso. Después todas las capas de arriba son exactamente iguales. Bien. En la capa física y en la capa MAC, digamos, en este caso, ¿sí? Entonces, esta capa Logical Link Control, que era la capa LLC similar al estándar Ethernet, puede compartir distintas características de esta capa física que está abajo, que está dividida así como estamos viendo acá. Bien. Este estándar propone dos tipos de acceso de control al medio, digamos. Un protocolo de acceso distribuido, en donde la decisión de la transmisión se distribuye entre los nodos, y este es el que usan las redes ad hoc, que yo les nombré antes. O sea, quien administra la conexión, porque alguien tiene que administrar la conexión. Alguien tiene que decir, ahora voy a transmitir este frame, ahora voy a transmitir este otro frame, ahora voy a recibir este frame, ahora voy a procesar este frame. Alguien tiene que hacer árbitro de ese medio compartido, ¿sí? En el caso de las redes ad hoc, lo que se propone es que distribuye la decisión esa de transmisión entre todos los nodos que forman esa red, y eso para redes muy chicas se los nombro para que tengan una idea cuál es la diferencia, y un protocolo de acceso centralizado, que es el protocolo que se usa, que es el protocolo de access point, digamos. O sea, que es el protocolo que implementan los access point, que es que centraliza en un tercero, que ese tercero se llama punto de acceso o access point, la decisión de cuándo transmitir, ¿sí? Y es apropiado para un cierto número de clientes inalámbricos conectados a un access point. El protocolo que usan estas redes inalámbricas se llama CSMA/CA en vez de CD. El CA significa Collision Avoidance, o sea, evitar la colisión, y no lo vamos a ver porque es un protocolo extremadamente complejo, digamos, ¿sí? O sea, vamos a tratar de utilizar ingenierilmente y de entender cómo funcionan estos mecanismos para poder lograr un diseño óptimo de lo que es una red inalámbrica, pero hasta ahí vamos a quedar, digamos. No es este tema de esta materia estudiar cómo funciona el CSMD/CA, perdón. Bien. La subcapa MAC, la DFC, la Distribute Coordination Foundation, ¿sí? Que el algoritmo de contención, cuando se habla de algoritmo de contención, contención es una palabra que viene de content, del inglés, y es una palabra difícil para el castellano, digamos.
porque es difícil de traducir a qué significa, ¿sí? Los algoritmos de contención son normalmente los que se utilizan en los bases que son compartidos, en los medios compartidos, ¿sí? Y lo que se trata de hacer es, lo que trata de hacer el protocolo CSMA/CD, o en el caso inalámbrico, CSMA/CA, es administrar ese medio compartido para que se produzcan la menor cantidad de colisiones posible. Y cuando se producen, administrar las colisiones, que es lo que hacía el protocolo Binary Exponential Backoff, ¿sí? Veamos dónde más o menos estamos parados en la radiofrecuencia, y con esto voy terminando la clase de hoy, ¿sí? Nosotros tenemos un espectro de radiofrecuencia que va desde la parte de audio, de frecuencia relativamente baja, a la parte de rayos X de frecuencia relativamente altas, ¿sí? Fíjense que acá, de lo que nosotros conocemos, acá están las frecuencias de AM, acá están las frecuencias de onda corta, acá están las FM, esos son los... ¿Cuál es una frecuencia de FM? 100 MHz, 98.9, 100 MHz. Nosotros en las redes inalámbricas, las que vamos a estudiar, las bandas ISM, empezamos en 2,4 GHz, ¿sí? Ustedes fíjense que las FM están en el orden de los 100 MHz, estas trabajan en 2,4 GHz, o sea, en un orden de magnitud mayor. Estas frecuencias de 900, 928, etcétera, son las frecuencias normalmente que usan las redes celulares, ¿sí? De 800 a 1800 MHz son las frecuencias celulares. Estas son las frecuencias, las que están en verde, las de 2,4 y las de 5 últimamente utilizadas en las redes inalámbricas, ¿sí? Son un poco las que nosotros vamos a estudiar. ¿Quieren hacer alguna pregunta hasta acá? Bien. Entonces veamos una comparativa. Acá faltan un par de frecuencias, ya lo vamos a ir ampliando, las de 24, las de 10 GHz, etcétera, que son frecuencias más altas. Pero veamos cuál es la comparación de eso. Cuanto más baja la frecuencia, normalmente mayor rango de cobertura tengo para la misma potencia, ¿sí? Cuanto más alta es la frecuencia, mayor penetración tengo, o sea, los objetos, la frecuencia rebota menos en esos objetos, pero el rango es menor. Y eso ustedes lo van a notar, el que tenga un access point que sea banda dual, o sea 2,4 y 5, van a notar que si ustedes lo ponen en 2,4, van a tener un lóbulo de cobertura, ya vamos a ver qué es eso, un círculo, supongamos, de cobertura, de donde está el access point, radialmente más grande que si lo ponen en 5, ¿sí? Pero en 5 van a tener mayor velocidad. Entonces ese trade-off, digamos, esa relación entre velocidad y cobertura, es algo que permanentemente vamos a tener que tener en cuenta cuando hagamos el diseño de las redes LAN. No sé si me entienden. Si ustedes tienen un access point en sus casas, la mayoría de los teléfonos celulares hoy tienen la placa inalámbrica de 2,4 y de 5, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen un access point en 2,4 y de 5, normalmente cuando estén muy cerca y tengan buena señal, van a utilizar 5 GHz, y cuando estén más lejos y tengan peor señal, van a ver que automáticamente se les pasa a 2,4, ¿sí? ¿Por qué? Porque a menor frecuencia, mayor el rango de cobertura. Ustedes piensen que la telefonía celular está en el orden de los 800 y los 1800 MHz y cubre varios kilómetros. Ustedes están dentro de la casa y la antena de telefonía celular está a 3, 4 kilómetros, digamos, y tienen señal y pueden hablar y pueden transmitir datos y pueden hacer todo, ¿sí? Y abajo tienen la velocidad máxima, digamos, o sea, los pros y las contras, era lo que yo le estaba comentando, ¿sí? A medida que yo me voy haciendo más alto en la frecuencia, o que transmito con mayor frecuencia, la longitud de onda es menor, eso significa como una inversa de la frecuencia, ¿sí? En 2,4 GHz yo tendré una longitud de onda, por ejemplo, las bandas de FM, las bandas esas de 100 MHz, tienen una longitud de onda de 2 metros, más o menos, ¿sí? Estas bandas de 2,4 GHz tienen una longitud de onda de centímetros. Por eso van a ver que las antenitas se empiezan a achicar. Por eso yo puedo meter la antena del auto de FM
es difícil que esté en un celular, digamos, ¿sí? Está en el auto y está arriba del auto y tiene un determinado tamaño. No tiene 2 metros, pero tiene una relación a esos 2 metros, ¿sí? Un cuarto de longitud de onda, etcétera, ya algo vamos a ver cuando veamos antena. Bien, acá voy a cortar, no sé si hay alguna pregunta hasta acá. Así ya la clase que viene empiezo con lo que es la tecnología de espectro ensanchado. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta de esto o de otra parte de la materia? Yo no, profe, ya salí para un lado. ¿Cómo, perdón? El chat, a ver. Pasa que cuando estoy presentando, las redes 5G, ¿en qué frecuencia transmiten? Transmiten en muy alta frecuencia, digamos. Y las redes les digo exactamente la frecuencia, son en el orden de los 5 GHz, ¿sí? O sea, las redes 5G tienen el mismo problema que tienen de ampliar la frecuencia, por eso requieren, estamos hablando, Gaspar me pregunta, estamos hablando de las redes de quinta generación de telefonía celular, me está preguntando. ¿Es así? Bien, porque hay redes de quinta generación de redes inalámbricas, digamos, que son los estándares nuevos de AC, por eso le pregunto. Que nosotros la vamos a ver. O sea, 5G significa quinta generación, ¿sí? Quinta generación, hay un montón de redes de quinta generación. Las redes 5G están en el orden de los decenas de gigahertz, o sea, 20 gigahertz, 30 gigahertz, etc. Entonces, ¿qué es lo que provoca eso? Lo mismo que estábamos hablando, que a mayor frecuencia, menor el área de cobertura. Entonces, hacer un despliegue de redes 5G requiere poner antenas muy cerca de donde están los dispositivos transmisores, y esa es la controversia que salió de las redes 5G, porque las tienen que poner más o menos en los postes de luz, se la están poniendo en los postes de luz de las calles. No es que va a haber una sola antena como hay ahora con las redes 4G a kilómetros de distancia. Tienen que estar dentro de los 100 metros de distancia, ¿sí? 100, 200 metros de distancia. Entonces, ustedes imagínense que en una cuadra por cuadra debería haber una red de transmisión 5G. No sé si contesto la pregunta. Perfecto. Bueno. Sí, hay gran controversia con las redes 5G, ya todo hemos leído por ahí, etcétera. Y la controversia es un miedo infundado, digamos, ¿no? Se han hecho un montón de estudios, etcétera, y no hay ningún efecto que sea perceptible sobre la salud. Yo que soy un poco más grande, lo mismo se decían de las redes inalámbricas, lo mismo se decía del microondas y lo mismo se decía de un montón de cosas cuando salieron, digamos. Sí, es bastante más alta que las redes 5 GHz. Sí, sí, son 20 GHz, depende de la tecnología y la norma. Sí, es bastante más alta que las redes 5 GB. Sí, sí, sí. Por eso la confusión es entre que 5G, ¿qué significa? No, 5G significa quinta generación, ¿sí? Hay distinta normativa de la transmisión, no es una única frecuencia. O sea, usted me pregunta, ¿a qué frecuencia transmiten las redes 4G, que son las de cuarta generación de celulares estamos hablando? ¿Sí? No tienen nada que ver con lo que nosotros estamos estudiando, ¿no? Pero le contesto igual la pregunta, ¿sí? Las redes 4G de cuarta generación de celulares transmiten más o menos entre 800 y 1800 megahertz, ¿sí? Las redes 5G depende, hay muchas implementaciones de redes 5G, significa quinta generación. Pueden usar frecuencia del orden de los 20 GHz, de los 10 GHz, ¿sí? Dependiendo para qué, cuál es el uso del estándar de la quinta generación que estén haciendo, ¿sí? No existe una única frecuencia, ¿sí? Porque 5G significa quinta generación, nada más que eso. ¿Sí?
Claro, lo que pasa es que la frecuencia, Gaspar, la frecuencia de celular que yo hablo en la diapositiva, no es la frecuencia de la placa de transmisión de telefonía celular, es la frecuencia de la placa Wi-Fi que tiene su teléfono celular. ¿Sí? No tiene absolutamente nada que ver. Imagínense una notebook, ¿no? Un celular, para que salgamos de duda, ¿sí? Porque el celular tiene muchas placas de transmisión inalámbrica, alguna de la red de telefonía celular y otra de la red inalámbrica que nosotros vamos a estudiar, que son del estándar 802.11. No sé si está claro, no hay que confundirse con eso, ¿sí? Claro, ahí está la confusión, ahora está, ahora entendí. Bien, ahora entendí yo la pregunta, digamos, a qué se refería, ¿sí? O sea, su dispositivo celular tiene un montón de tecnología inalámbrica de transmisión metida adentro, ¿sí? Tiene el estándar 802.11, alguno de los subestándar implementados, y el estándar de telefonía celular implementado también adentro. ¿Sí? Son dos cosas distintas, dos placas distintas, dos modulaciones distintas, funcionan de manera totalmente distinta. Yo le doy el ejemplo del teléfono celular, pero cuando está conectado a una red que ustedes llaman Wi-Fi. ¿Sí? A esa red me refiero. En todo este curso vamos a tratar de esa red. No tiene nada que ver con la telefonía celular. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, nos vemos la clase que viene. Nos vemos, profesor. Perfecto, nos vemos en la clase que viene. Que anden bien. Hasta luego. Nos vemos, ingeniero. Anden bien.